Queremos dar la bienvenida a esta charla coloquio sobre el análisis jurídico y económico de Cataluña. Mi nombre es Pablo Jiménez y vengo en representación de Aderecon. Aderecon es la Asociación Universitaria de Derecho y Economía de Murcia. Es una asociación de reciente creación y que surge por iniciativa de unos alumnos de la titulación de Derecho y ADE, y a la cual pertenecen ya alumnos de las distintas titulaciones de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Economía e Empresa. Este es nuestro primer acto oficial y qué mejor manera de empezar nuestra actividad que con una charla acerca de este tema tan excepcional como es el desafío soberanista. Muchas gracias a todos los que han colaborado en la organización de este acto y sin más dilación voy a presentarles a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, Rubén Jiménez es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y es inspector de Hacienda, encontrándose actualmente en la dependencia regional de la Comunidad Valenciana en su sede de Alicante. Asimismo, es profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Por su parte, Germán Teruel es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y es doctor en Derecho por la Universidad de Murcia y de Bolonia. Ha obtenido diversos premios y diversas calificaciones de muy alto valor y en la actualidad es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Con posterioridad a sus intervenciones realizaremos un pequeño turno de debate y sin más dilación, ya por el tiempo que lo llevamos bastante justo, le doy paso a Rubén Jiménez, que va a ser nuestro primer ponente. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación Aderecon la iniciativa y la invitación para estar aquí. Para mí es un honor. Vuelvo tras 7 años y medio a la que fue mi casa, a mi alma mater. Y además, para mí es un placer compartir cartel hoy con Germán Teruel, que además es el gran amigo mío. El llamado proceso soberanista o proceso secesionista tiene interesantísimas implicaciones desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho penal, pero también, y en esto voy a centrar yo mi intervención, las tiene desde el punto de vista de la economía en general y también respecto a aquellas ramas del derecho que afectan a la misma, como pudiera ser el derecho mercantil o el derecho financiero, tanto en su vertiente tributaria como presupuestaria. El principio de seguridad jurídica, principio básico para que cualquier operador económico tome sus decisiones de inversión y de consumo, se está quebrando en Cataluña. Y ello con consecuencias negativas tanto para la economía catalana en particular como para la economía española en general. Dar una proyección exterior con un conflicto permanente, con movilizaciones que a veces desencadenan en las calles determinados conflictos que pudieran afectar a la seguridad ciudadana. No es una situación que potencie el turismo, todo lo contrario. Hace 2 días la patronal Steltur, una de las patronales de los sectores de operadores turísticos, emitió un informe en el que ya decía que se estaba reduciendo un 20% las reservas hoteleras en la zona de Cataluña en el cuarto trimestre del 2017. En cuanto al sector inmobiliario, aunque todavía no hay datos precisos de las distintas intervenciones y manifestaciones que están realizando determinados agentes que en estos días están reunidos en la Barcelona Meeting Point, que es una de las ferias más importantes del sector inmobiliario del sur de Europa, también nos encontramos con que están manifestando que se está frenando la inversión inmobiliaria tanto en el sector residencial como en el sector de oficinas. Y a pesar de que Barcelona, por ejemplo, ha sido líder durante todo este año en el incremento del precio de la vivienda residencial, es decir, un 20% respecto al año pasado. ¿Qué decir de la inversión empresarial o industrial? Esto es algo de sentido común. ¿Qué empresas se pueden plantear establecerse o realizar nuevos proyectos de inversión en un territorio en el que las empresas ya establecidas
están trasladando su sede social y realizando planes de contingencia por si tienen que desinvertir. Según datos oficiales del Colegio Oficial de Registradores de España, desde el día 1 de octubre hasta el martes pasado, 805 empresas han trasladado su domicilio social de Cataluña a otras partes del territorio español. Como ya sabemos, el punto de partida o el golpe de efecto lo pusieron las dos grandes entidades bancarias cotizadas que tenían sede en Cataluña, CaixaBank y el Banco Sabadell. Ello, consecuencia sobre todo de la minoración o la retirada de depósitos que estaban realizando los clientes y también la bajada de la cotización en bolsa que se produjo durante los días previos y los siguientes al 1 de octubre. Siguieron a estos dos bancos otras empresas cotizadas integrantes del IBEX 35 como la inmobiliaria Colonial, Gas Natural, la concesionaria Autopistas Abertis o la Teleco Cellnex. Solamente queda de las 7 empresas que tenían sede en Cataluña integrantes del IBEX 35, solamente queda una que a día de hoy todavía no ha cambiado el domicilio social. Y otras muchas empresas también han trasladado su domicilio entre otras grandes corporaciones como el Grupo Planeta, líder editorial y en medios de comunicación en España, también las aseguradoras Catalana Occidente, AXA, Zurich, Adeslas, Aguas de Barcelona, la Administración de Loterías La Bruja de Oro, que factura más de 100 millones de euros, la empresa de paquetería MRV, la operadora de viajes online eDreams, también grupos alimenticios como Bimbo, Idilia Foods, que es la titular de marcas como Nocilla, Colacao o Paladín, y el Grupo Gallo o Cerveza Sanilla, entre otras muchas. Desde mi punto de vista, este traslado de sedes o domicilios sociales no solamente ha venido motivado por el grado de inseguridad jurídica que se está produciendo ahora mismo. Creo que, sobre todo por parte de las grandes corporaciones, se ha tratado de mandar un doble mensaje. En primer lugar, un mensaje al resto del mercado español, un mercado muy importante para estas empresas catalanas, porque, dato del 2016, en el 2016 casi el 40% de las ventas que realizaban el conjunto de las empresas en Cataluña fuera del territorio catalán era realizado a otras partes del territorio español. Y un segundo mensaje, enviado evidentemente a las autoridades políticas y principalmente también a las autoridades políticas catalanas. Había que reconducir la situación. Respecto a la economía en su conjunto, un análisis simplista nos podría llevar a pensar que un menor consumo en Cataluña, un menor turismo, una menor inversión inmobiliaria, una menor inversión empresarial en definitiva, pudiera beneficiar a otras partes del territorio español, porque ahí es donde se vayan a consumir más, vayan a ir los turistas, se van a comprar inmuebles, etc. Esto en el corto plazo y en cierta medida sí que va a pasar, pero no toda la inversión ni todo el consumo que se deje de hacer en Cataluña va a ir a parar a las otras partes del territorio español. En este sentido, el gobierno, antes de verano, estaba cifrando la previsión de crecimiento económico del Producto Interior Bruto para 2018 en el 2,6%. Hace 2 días emitió un informe a la Comisión Europea en relación con los presupuestos generales del Estado en el que ya bajaba esa previsión de crecimiento 3 décimas, al 2,3%. Pero es que ayer la Autoridad Fiscal Independiente, que es un organismo público encargado de velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas, emitió un informe en el que decía que le parecía correcto la previsión a la baja que había hecho el gobierno, pero esto siempre que se ciñera un escenario de corta duración en cuanto al conflicto en Cataluña. Si este escenario va más, va a una mayor duración en el tiempo, este organismo establecía una previsión de una posible minoración del crecimiento del PIB, situándolo en el 1,5 para el año que viene. ¿Y qué implica una minoración del crecimiento previsto en el PIB? Pues va a suponer una minoración de los ingresos tributarios y, por tanto, una minoración de la previsión de cumplimiento del objetivo de déficit público. Y si el objetivo de déficit público, que estamos obligados conforme a los compromisos que tenemos con la Unión Europea, no es cumplido, nos van posiblemente a exigir nuevos planes de ajuste. Y si no lo hemos conseguido por la vía del ingreso,
posiblemente tengamos que ir nuevamente a la vía del gasto, a menor inversión pública o a de nuevos recortes en gasto social. Por tanto, desde el punto de vista de la economía en general, de la economía en su conjunto, urge que se restablezca cuanto antes la seguridad jurídica. Tarea que, dadas las situaciones actuales, es harto complicada. A lo largo del proceso soberanista, los distintos poderes del Estado han ido adoptando una serie de medidas, ya preventivas, ya reactivas. Se han modificado diversas disposiciones normativas, reglamentarias, se han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional ha adoptado suspensiones cautelares, ha dictado sentencia de la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones, se han iniciado procesos penales investigando determinados delitos como los de prevaricación, como los de malversación, desobediencia, sedición, aún no el de rebelión, que han llevado en algunas ocasiones a la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva y en otros casos a condenas a cargos públicos inhabilitándolos, como fue el caso del anterior presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se han iniciado procesos de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas e incluso intervino el jefe del Estado llamando al orden constitucional. En mi opinión, todas estas medidas han tenido un efecto muy reducido en cuanto al objetivo de conseguir frenar el desafío secesionista. Sí hubo una medida que, desde mi punto de vista, fue de las más efectivas, y fue un cambio que se produjo en un cambio normativo en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Un cambio que vino a determinar que, para cambiar el domicilio social, ya no hacía falta un acuerdo de la Junta de Accionistas, sino simplemente un acuerdo del Consejo de Administración, siempre que no hubiera una imposición en contra de los estatutos. Este cambio normativo fue el que, como ya he dicho anteriormente, fue utilizado por las distintas corporaciones hace un par de semanas para empezar a trasladar sus sedes sociales. Y este traslado de sedes sociales fue lo que produjo que empezaran a sonar las primeras voces disonantes dentro del bloque independentista. Hubo determinados miembros del gobierno actual de la Generalitat y miembros del partido del PDeCAT que en privado y de forma particular decían que a lo mejor había que frenar un poco. También nos encontramos que el anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, en unas declaraciones o en una entrevista al Financial Times, dijo que Cataluña no estaba preparada para la independencia real, e incluso la línea editorial del principal diario escrito de Cataluña se empezó a posicionar claramente en contra de la declaración de independencia. Y es que con el traslado de sede social de las distintas entidades quiebra uno de los principios básicos que sostenían el discurso independentista, la sostenibilidad económica de la Cataluña independiente. Si el cálculo que se hizo en un inicio, tenía en cuenta las bases tributarias en impuestos sobre sociedades que iban a dejar estas sociedades, ahora ya no se puede tener en cuenta. Por tanto, no valen esos cálculos para sostener la viabilidad económica de la Cataluña independiente. Y dicho esto, me gustaría puntualizar una cosa que está creando bastante confusión en diversas tertulias de los medios de comunicación se está observando, y es la confusión entre el domicilio social, el domicilio fiscal y los posibles efectos tributarios que pudiera tener el cambio de domicilio social de las empresas actualmente. El concepto de domicilio social es un concepto mercantil, mientras el concepto de domicilio fiscal es un concepto tributario. El domicilio fiscal, artículo 48 de la Ley General Tributaria, viene calificado como aquel domicilio o lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la administración tributaria. Y para el caso de personas jurídicas, coincide con el domicilio social siempre que en él esté centralizada la gestión administrativa y dirección de sus negocios. En estos casos se está produciendo un traslado del domicilio social. Dudo que en la mayoría de los supuestos se esté trasladando también la sede de dirección efectiva de los negocios. Por tanto, puede que se esté dando el supuesto de un traslado de domicilio social, pero no un traslado de domicilio fiscal.
Y aun cuando el domicilio social, también el concepto de domicilio social en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, también se establece como aquel lugar donde se centre la efectiva administración y dirección de los negocios o el principal establecimiento o explotación del mismo. En todo caso, aunque se estuviera dando un cambio, un traslado de domicilio social y también un cambio de domicilio fiscal desde Cataluña a otras partes del territorio español, con arreglo a la normativa vigente a día de hoy, no habría ningún tipo de implicación respecto al impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades es un impuesto que es gestionado y recaudado directamente por el Estado a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y una vez que es recaudado, no se cede, como pasa, por ejemplo, en el IRPF o en el IVA, parte de su recaudación a las comunidades autónomas. El IRPF, todo lo que se recauda, el 50% de lo que se recauda de IRPF, luego se cede a la comunidad autónoma donde se ha generado. Y lo mismo pasa con el IVA. El impuesto sobre sociedades, no. El 100% de lo recaudado lo gestiona el Estado, que luego lo distribuirá conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y conforme al sistema de financiación autonómica a través de los distintos fondos. Pero no se produce una cesión directa a la comunidad autónoma. Por tanto, ninguna implicación tiene a día de hoy que se produzca un cambio de domicilio fiscal desde Cataluña a otras partes del territorio español. Hecho este inciso, otro de los pilares que sustentaban también el discurso y la viabilidad del proyecto soberanista era precisamente la pertenencia a la Unión Europea, la pertenencia al euro. Esto también se ha despuntado en las últimas semanas con las declaraciones de las distintas autoridades de la Unión Europea y de los distintos jefes de gobierno de los Estados miembros. Y más allá, no solamente advierten de la salida automática de la Unión Europea, sino que también advierten del nulo reconocimiento internacional de la Declaración de Independencia. Las presiones de determinados sectores producidas las dos circunstancias mencionadas, el éxodo empresarial y las declaraciones de las autoridades fiscales, en mi opinión, fueron uno de los elementos que motivaron que la semana pasada, el martes 10, el presidente de la Generalitat pronunciara en el Parlamento, en su comparecencia, un discurso deliberadamente ambiguo en el que declaraba la independencia, pero a la vez solicitaba la suspensión de sus efectos. Sin embargo, una semana y 2 días después, parece que seguimos en la misma situación. Ya han vencido los plazos del requerimiento realizado por el gobierno para que se volviera a la legalidad, en virtud de lo establecido en el artículo 155, y por tanto parece que estamos abocados, y así lo ha declarado el gobierno, a la aplicación del artículo 155. Este es un tema que seguro que Germán puede profundizar como experto constitucionalista más que yo. Solamente sí que me gustaría, no obstante, realizar una puntualización al respecto, y es que se está especulando en los distintos medios de comunicación las diversas medidas que pudiera adoptar el gobierno en relación con el artículo 155. Si sustituir al gobierno en bloque, si convocar elecciones en Cataluña, o si hacer una cierta operación de cirugía e intervenir únicamente aquellas consejerías que se pudieran considerar más relevantes. Y parece que hay una unanimidad en señalar que esta pudiera ser la de Interior, para garantizar el orden público, y la de Economía, para garantizar que los fondos públicos vayan destinados al normal desarrollo de la administración y no a otros fines. En relación con la intervención económica, y esto es lo que quería señalar, hay una cuestión que parece que está pasando desapercibida y que es importante. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden del Ministerio de Hacienda que venía a completar otra orden del 15 de septiembre, y en virtud de estas, el gobierno ha abierto una cuenta del Banco de España en la que va a transferir todo aquel dinero que pertenece o que es integrado en la Hacienda Estatal y que debe ser transferido a la Comunidad Autónoma de Cataluña por los diversos mecanismos del sistema de financiación. Ya no se va a transferir directamente a la Comunidad Autónoma, se va a transferir a esta cuenta del Banco de España. Y en esta cuenta del Banco de España
desde esta cuenta del Banco de España se van a realizar los pagos correspondientes a acreedores y proveedores de la Comunidad Autónoma de Cataluña previa remisión de una relación de acreedores y proveedores por el Interventor General y previa certificación por el Interventor General de que esos pagos van dirigidos a pagar nóminas, sueldos y salarios de los empleados públicos y a pagar los gastos de las partidas de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, y que no, leo textualmente, vayan dirigidos a financiar actividades no amparadas por la ley o contrarias a las decisiones de los tribunales. Asimismo, con estas órdenes ministeriales se establece que cualquier operación de endeudamiento por parte de la comunidad autónoma, ya sea a largo plazo ya estaba sujeto a autorización, pero también en el corto plazo, se establece que requerirá en todo caso el acuerdo, la aprobación del Consejo de Ministros. Es decir, no podrá ir la comunidad autónoma, no podrá dirigirse a un banco, por ejemplo, a pedir un préstamo. Podrá dirigirse, pero requerirá de la autorización del Consejo de Ministros. De facto, por tanto, estas medidas están, desde mi punto de vista, implican ya una cierta intervención sobre una buena parte de la gestión de pagos de la comunidad autónoma. Es cierto que no todos la gestión de los recursos de la comunidad autónoma irían por aquí. La comunidad autónoma tiene la potestad de gestionar y recaudar, por ejemplo, ciertos tributos propios, son el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las tasas públicas, determinados precios públicos, etc. Pero una gran parte de los movimientos de pagos van a estar ya centralizados y controlados por el Estado con esta medida, sin necesidad de esperar una semana o no sé cuánto tardará en hacerse efectivo las medidas que se propongan en virtud del artículo 155. ¿Y cuál es la base jurídica utilizada por el Gobierno para aprobar estas órdenes ministeriales? No el artículo 155 de la Constitución, sino otro artículo también de la Constitución, el 135, que garantiza el principio de estabilidad presupuestaria. La base jurídica ha sido este artículo constitucional y la normativa de desarrollo del mismo. Para finalizar mi intervención, me gustaría finalizar haciendo una reflexión sobre el pacto fiscal. Creo que no va a ser suficiente la aplicación del 155, o sea, el 155 podrá ir dirigido a conseguir que se vuelva a la legalidad vigente, pero evidentemente creo que se necesita un proyecto político, se necesita, una vez que se vuelva a la normalidad democrática, abrir vías de negociación. Y se van a poner muchas cosas sobre la mesa, y creo que una de las que se pondrán por parte de ciertos actores será la realización de un pacto fiscal a modo de concierto económico como existe actualmente en el País Vasco o Navarra. La semana pasada el secretario general del Partido Socialista anunciaba, un día después de la declaración del presidente Puigdemont y minutos después de que compareciera el presidente del gobierno anunciando los requerimientos pertinentes, anunciaba que había llegado a un acuerdo con el presidente del gobierno para iniciar, una vez que volvamos a la estabilidad democrática, un estudio para reformar la Constitución. Y diversos medios de comunicación ya se hacen eco que una de las vías que se pueden establecer para este estudio va a ser plantear la reforma del modelo de financiación autonómica. Y hace unas semanas, el ministro de Economía, en una entrevista también al Financial Times, decía que si se volvía a la normalidad democrática se podría estudiar la realización, o se podría estudiar un nuevo marco fiscal para Cataluña. No hablo de pacto fiscal, hablo de un nuevo marco fiscal. Bien, si releemos el discurso del presidente Puigdemont la semana pasada, veremos que más allá de la declaración o no declaración de independencia con efectos suspensivos, hace un recorrido histórico y fija en el 28 de junio del año 2010, día en el que el Tribunal Constitucional
declara inconstitucionales determinadas disposiciones de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006 de Cataluña, fija en este día el principio del inicio del proceso de tensión o el proceso soberanista con el Estado. En particular, de forma expresa, dijo: y ese fue el resultado del último intento de Cataluña de modificar su estatus jurídico por las vías constitucionales, una humillación. Sin embargo, si vamos a la hemeroteca, casi 2 años después, en julio del 2012, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la que instaba a su gobierno a negociar con el gobierno central un pacto fiscal que supondría un modelo de financiación propio para Cataluña basado en el concierto económico y en el que la gestión tributaria de los impuestos soportados en Cataluña correspondiera a su propia agencia tributaria. Y decía el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas: este pacto fiscal es la solución a casi todos los problemas actuales de Cataluña. Cito textualmente. A la vuelta de ese verano, en septiembre del 2012, el presidente de la Generalitat solicita una reunión formal con el presidente del gobierno para solicitar este pacto fiscal y advierte que el rechazo del pacto fiscal abriría el camino a la independencia. El gobierno rechaza el pacto fiscal e inmediatamente se convocan elecciones anticipadas en Cataluña, donde el entonces Partido Convergencia y Unió ya lleva un referéndum de autodeterminación que posteriormente se plasmaría en un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, desde mi punto de vista, fue aquí, en el otoño del 2012, cuando se rechaza el pacto fiscal por el gobierno, cuando se inicia de verdad el periodo de tensión hostil entre las autoridades catalanas y las del gobierno nacional. Y digo el inicio del proceso de tensión y no el inicio del proceso de creación de un sentimiento independentista que evidentemente es mucho anterior y que también es evidente que en los últimos años ha crecido de forma exponencial. ¿Habremos llegado a esta situación si en el 2012 se hubiera aceptado un pacto fiscal? Posiblemente no, porque no se hubieran convocado elecciones anticipadas, no se habría por parte de Convergencia y Unión en su día abrazado la vía del referéndum y no lo hubieran plasmado en un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Eso no quiere decir que no se hubiera producido años después. Siguiente pregunta. ¿Era el pacto fiscal en aquel momento una solución adecuada a los problemas de Cataluña o lo es hoy como una de las posibles vías de solución para desencallar el conflicto una vez, claro está, que se pudiera volver a una situación de estabilidad democrática? En mi opinión, no. En nuestro Estado, y voy a intentar ser breve, conviven 2 sistemas de financiación. Sistema de financiación de concierto o convenio económico en País Vasco y Navarra y el sistema de régimen común para el resto de las comunidades autónomas. A muy grandes rasgos y sintetizando mucho. Concierto económico implica que la mayor parte de los ingresos tributarios, incluyendo IRPF, IVA e impuestos sobre sociedades, son gestionados por las diputaciones forales y del País Vasco y Navarra. Con esos ingresos pagan sus gastos públicos y luego tienen que pagar una parte al Estado, el llamado cupo vasco o aportación navarra, por los servicios, digamos, comunes que pueda prestar el Estado en estas comunidades, por ejemplo, los servicios exteriores o el ejército. Por contra, en el sistema común, el que rige para el resto de las comunidades autónomas, nos encontramos que las comunidades autónomas únicamente gestionan y recaudan de forma directa determinados impuestos, ya los he mencionado antes, impuestos sobre sucesiones o el impuesto de transmisiones patrimoniales, correspondiendo al Estado, a través de la agencia tributaria, la recaudación de los impuestos de mayor potencial recaudatorio, IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades, no residentes, etc. Y, como ya he dicho también, luego una parte del IRPF y del IVA se cede a las comunidades autónomas donde se han generado y el resto de ingresos van a pasar a una serie de fondos que se distribuyen entre las comunidades autónomas en base a una serie de principios como el de garantía de los servicios públicos fundamentales y en base, entre otros, al principio de solidaridad territorial. El principio de solidaridad territorial tiene por objeto buscar un equilibrio económico justo y adecuado entre las distintas partes del territorio español y, simplificándolo mucho, implica que aquellas regiones con mayor capacidad o desarrollo económico aportan
para que se puedan desarrollar aquellas regiones más desfavorecidas. El principio de solidaridad territorial está proclamado en nuestro artículo 2 y en el artículo 138 de nuestra Constitución. Con la llegada de la crisis económica, en Cataluña, al igual que en el resto de comunidades autónomas, se produjo una reducción del gasto público, de la inversión pública, como consecuencia de los distintos criterios de estabilidad presupuestaria, y en el caso particular de Cataluña, sus dirigentes, en una hábil estrategia de comunicación, consiguieron imputar la insuficiencia o la incapacidad de la comunidad autónoma para poder gestionar de forma adecuada sus recursos y por tanto hacer frente a sus servicios públicos esenciales. Lo imputaron no a su propia gestión, que tampoco digo que todo fuera culpa de la gestión de las autoridades públicas, pero sí que consiguieron, como digo, en esta estrategia de comunicación, imputarla al modelo de financiación territorial. Y se empezó a construir el eslogan, el famoso eslogan de España en su roba. Un eslogan que ha sido repetido hasta la saciedad y que ha sido asumido y ha calado muy profundamente en una buena parte de la sociedad catalana, sin que los esfuerzos comunicativos, por la otra parte, en sentido contrario, hayan resultado suficientes. En particular, uno de los esfuerzos comunicativos en este sentido fue empezar a publicar las llamadas balanzas fiscales por parte del gobierno. En estas balanzas fiscales se puede observar cómo Cataluña efectivamente aporta más de lo que recibe, por hablar en términos simples, pero también lo hace Madrid en mayor proporción que Cataluña y también lo hace la Comunidad Autónoma o Baleares dependiendo de los años. Por tanto, en relación con estas balanzas fiscales, no solamente no han servido para desmontar el argumentario del bloque independentista, sino que han servido para que las distintas comunidades autónomas abran una guerra entre ellas. Todas consideran que reciben o que aportan más o que reciben menos de lo debido. Y en un sistema de financiación en la que a nadie contenta, y ya concluyo, es evidente que tiene que ser reformado. Pero tiene que ser reformado en su conjunto y no arbitrando un pacto fiscal específico con una de las partes que pudiera quebrar el principio de solidaridad territorial, inherente por otra parte a cualquier Estado de Derecho. Por tanto, a cualquier Estado social, perdón. Por tanto, y es mi opinión personal, ni en su momento se debió aceptar un pacto fiscal, ni ahora se debe aceptar un pacto fiscal como una de las vías de resolución del conflicto. El sistema debe ser reformado, sí, pero en su integridad y con una visión de conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por esta visión más económica del desafío soberanista. Damos paso a Germán Teuler. Muchísimas gracias y quiero empezar dando las gracias. Y además no solo dando las gracias, sino sobre todo dando la enhorabuena. La enhorabuena a quienes han tenido la iniciativa y a quienes la habéis solicitado. Creo que esta es una iniciativa muy pertinente. Y a la prueba de ello es que ha servido cualquier previsión de capacidad. Y cuando hablábamos, decíamos, el Paraninfo, reservamos, el salón de grado vamos de sobra, había profesores que han bajado incluso por había que hacer, por si necesitamos alguno que cubriera huecos. Precisamente porque la iniciativa era muy pertinente. Era necesario que abordáramos este debate. Y además, ustedes lo saben, quienes son alumnos míos, porque me lo habrán oído alguna vez. Ustedes como estudiantes de una universidad histórica y seria, como es la Universidad de Murcia y en particular su Facultad de Derecho, su primera misión es la de estudiar. Y además la de estudiar mucho. Pero esa es su condición necesaria, pero no suficiente como estudiantes universitarios. Ustedes tienen que aspirar a mucho más. Y lo aspiran y por eso están aquí. Ustedes tienen iniciativas, montan asociaciones, se van de paella y se lo pasan bien, se apuntan a teatro, van a los partidillos del trofeo rector. Y también, y es muy importante, tienen deseo de analizar con espíritu crítico lo que ocurre en la realidad. Porque eso es esencial como universitario. Uno no puede ser universitario porque sepa muchas leyes, o como decía Ortega, porque supiera mucho de mejunjes. Necesita también de ese espíritu crítico. Y la universidad
tiene el deber de tratar de ofrecérselo. Decía Ortega, saben ustedes que muchas veces lo menciono en clase y les recomiendo que lean ese discurso de la misión de la universidad. Decía Ortega que la universidad debe ser el poder espiritual que ante la frenética o de la política, de los medios de comunicación, dé serenidad y dé rigor al debate. Rigor y serenidad como los que acaba de ofrecer Rubén, que aparte, ya lo ha dicho él, de que somos buenos y viejos amigos, acostumbrados en aquellos tiempos a torear en carteles juntos, pero no como lo estamos haciendo ahora, sino como lo está haciendo Pablo en distintas y muy variadas batallas estudiantiles como representante universitario. Por eso también tiene esto un punto de nostalgia, yo creo, para nosotros, con lecciones rigurosas y serias que nos permitan analizar la realidad más allá de la tertulia de medios de comunicación, por desgracia o falta de un necesario rigor que ustedes buscan, y por eso están los jueves por la tarde aquí. Por ello les doy mi más sincera enhorabuena. Y les digo, la universidad tiene que ofrecerse. A veces se acusa a la universidad de pasividad, y yo en verdad creo, aquí está mi decano que salva el honor, a veces es verdad que yo, por ejemplo, en este caso he detectado una cierta, a mí me ha faltado ver dónde estaba la universidad ante esto. Esta actividad la echaba en falta. ¿Dónde está la universidad ante una situación como la que tenemos? Ha habido muchos profesores que están inundando medios de comunicación, escribiendo artículos y que individualmente están saliendo, pero sinceramente me falta que las universidades tengan una proyección y una participación pública. Les comento una anécdota personal que revelo y creo que puedo compartir con ustedes, aunque pertenece a mi intimidad. Mi tío fue rector de esta universidad, bioquímico, nada que ver con el derecho, en los años 80-84. Contaba a la familia que él, siendo rector, volviendo de Madrid, en la radio, escuchó el golpe de Estado del 23F. Lo primero que hizo, cuando llegó a Murcia, fue escribir un comunicado trasladándole al jefe del Estado la posición de la Universidad de Murcia con la democracia. Pues bien, digo esto porque años después, y esta va a ser mi primera tesis, yo en esta intervención que trataré de limitar al máximo, voy a tratar de defender dos tesis. Y digo además tesis porque es algo que reconozco que es discutido y discutible. Yo voy a tratar de defenderla con mi argumento, que luego podrán ustedes cuestionar en el debate que tengamos y que esperemos poder disfrutar del mismo. Pues mi primera tesis es tratar de justificar que estamos viviendo un golpe de Estado. Y lo digo con todas sus letras. Estamos viviendo en España un golpe de Estado. Primera tesis que voy a tratar de defender. Segunda tesis que trataré de defender. Por tanto, urge reaccionar contra ese golpe de Estado con medidas excepcionales, que por supuesto incluyen, como dice Rubén, y ha señalado muy bien, tocar el monedero, pero también son otros. Y me preocuparé sobre todo de cómo tenemos que dar en un Estado de Derecho, porque es lo que somos, cobertura jurídica, para siendo un Estado de Derecho, con las garantías propias de un Estado de Derecho, responder a un golpe de Estado. Esa será la segunda tesis que trataré de defender. Urge responder a este golpe de Estado por mecanismos excepcionales previstos por nuestra Constitución, que iré detallando. La primera tesis, estamos ante un golpe de Estado, no es evidente. Claro, por eso necesita de justificación. Siempre digo, lo evidente no necesita justificación. Si hubiéramos tenido un señor que, como el 23, que hubiera aparecido con un tricornio, una metralleta y 4 tanquetas, no tendríamos duda de que estamos ante un golpe de Estado. Sin embargo, aquí, hoy, lo que tenemos es unos señores, eso llama la atención, que van en coche oficial, con escolta, cobrando un sueldo que pagamos todos, amparados por una marea de gente que los vitorea, y que ellos dicen que van a votar. Habrá algo más bonito en democracia que decir a votar, pero que en realidad lo que están haciendo es romper con el orden constitucional de convivencia. Y eso es algo muy grave. Ustedes, que son estudiantes de la Facultad de Derecho en su mayoría, tienen que tener conciencia que eso es algo muy grave. Muy grave porque, como afirma la Constitución, artículo 10.2, el respeto a la ley es fundamento del orden político y de la paz social. No puede haber convivencia pacífica si no hay respeto a la legalidad.
en un Estado de Derecho las sentencias se cumplen. Y si no se está de acuerdo, se recurren. Y me da igual que quien diga que no cumple la sentencia sea el arzobispo de Granada, que el otro día decía en prensa que había sido condenado y que no iba a cumplir con una sentencia que le ordenaba que tenía que volver a contratar a una trabajadora profesora de religión que había expulsado, o que venga el señor Puigdemont, por mucho que tenga invocación divina o legitimación democrática. En un Estado de Derecho, permítanme la expresión, no se salta la ley ni Dios. ¿Por qué? Porque si no, ocurre, como dijera el Lehendakari Ibarretxe hace mucho tiempo, cuando la tensión con el País Vasco, y es que los problemas terminamos resolviéndolos a tortas. Y eso es lo que no tenemos que permitir. O respetamos nuestras leyes y respetamos nuestras sentencias, o volvemos a la ley del más fuerte. Digan una cosa clara: no puede haber democracia sin respeto a la ley, igual que no puede haber legalidad legítima si no es democrática. Legalidad y democracia son dos conceptos que se necesitan mutuamente el uno al otro, que no pueden vivir el uno sin el otro. Voy a utilizar palabras del Tribunal Constitucional que me parecen especialmente contundentes a este respecto. Perdónenme que lea. En el Estado social y democrático de derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda. A lo que añade nuestro Tribunal Constitucional: la primacía incondicional de la Constitución es garantía de la democracia por su fuente de legitimación. ¿Por qué? Porque la legalidad constitucional está defendiendo la democracia, está defendiendo la decisión del pueblo soberano que en 1978 aprobó una Constitución. Y es eso lo que estamos protegiendo, al pueblo soberano, en su forma o en su expresión de Constitución. Pero también por su contenido, porque en 1978 no aprobamos cualquier Constitución, aprobamos una Constitución que reconoce derechos fundamentales, que asume como valor superior el pluralismo, la igualdad, la justicia. Una Constitución que prevé la autonomía política. Pero es que además, esa Constitución, y por último, dice nuestro Tribunal Constitucional, permite la reforma, con lo cual, si en algún momento no estamos de acuerdo con ella, la reformamos por los cauces legales. Por tanto, no podemos contraponer legalidad democrática con el principio democrático para justificar un golpe de Estado. Rubén ha trazado muy bien algunos esbozos en relación de cuándo comenzó esto. Algo que empezó siendo un desafío político, y que ha terminado constituyendo, como les digo, un auténtico golpe de Estado. Las reivindicaciones independentistas es algo que viene de muy de lejos. Yo les he recomendado alguna vez en clase que lean ese magnífico librito que es Dos visiones de España, que recoge en los años 30 los discursos de Azaña y de Ortega sobre la independencia, el Estatuto de Autonomía en aquel momento de Cataluña. Y decía Ortega, dice, esto es una cosa, el independentismo, nacionalismo catalán, que tenemos que conllevar. Y la Constitución de 1978 estableció un marco bueno para conllevarlo. Miren ustedes, no se llamen engaños. Habéis armado buena parte de los eslóganes independentistas en relación con la economía. Pero es que hay que ir más allá. Cataluña y España están en el top mundial de países de descentralización. Cataluña goza de una autonomía que no tiene que envidiarle a lo de los Länder alemanes u austriacos. Esa es nuestra realidad normativa y nuestra realidad política. Gozan de un autogobierno extraordinario, único, y están, reitero, en el top mundial. ¿Que se pueda mejorar? Por supuesto. ¿Qué ocurrió? Que el Estatuto de Autonomía de 2006 no es que fuera a mejorarlo, es que entró en flagrante contradicción con la Constitución, y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional en algunos de esos puntos, y otros lo interpretó, ya saben algunos quienes me han oído, que manipuló el propio tribunal. Una sentencia que es verdad, técnicamente es cuestionable, pero el fondo es el que es. Y ese
estatuto vulneraba la Constitución. Señores, si se quería cambiar la Constitución, se podía actuar por vías constitucionales. Sin embargo, la respuesta de los independentistas fue ir a buscar un referéndum que les llevara a la independencia y además por las bravas. Ya en 2012 tuvimos una declaración del Parlamento que llamaba a la celebración de un referéndum. Luego en 2013 tuvimos ya la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y a partir de 2013 o 2014, digo esto para tomar perspectiva de cuánto llevamos arrastrando, empezó el auténtico pulso. Ese primer pulso, probablemente, como señalaba anteriormente, no satisfechos también en esa demanda económica. Y ese pulso llevó, recuerdan ustedes, a la ley de consulta, al 9M, el proceso de participación ciudadana, todo prohibido por el Tribunal Constitucional, y sin embargo se celebró. Llevó y ha llevado a la condena del expresidente de la Comunidad de Cataluña, Artur Mas, por un delito de desobediencia, sentencia del Tribunal Supremo del año 2017, y llevó a unas elecciones anticipadas en el año 2015 que llamaron plebiscitarias. En esas elecciones plebiscitarias, en terminología de los propios independentistas, pues salió un bloque que podríamos entender soberanista, el Junts pel Sí y la CUP, que alcanzaron 72 escaños. 72 escaños de 135, es decir, un 47,2% de los votos. Tampoco es que estemos aquí en una amplísima mayoría. Del otro lado, el bloque constitucionalista tenía 52 escaños, con un 39,17% de los votos, y luego Catalunya Sí que es Pot, que tenía 11 escaños, 8,9, y que lo sitúo intermedio porque a mí no me queda muy claro si son de un lado o si son de otro. Y es ahí donde empezó no ya el proceso independentista, sino claramente el proceso en el que estamos hoy, después de esas elecciones de 2015, radicalmente secesionista. Y voy a hacer un paréntesis. Se podría haber, porque en la demanda original, junto al pacto fiscal, era hacer un referéndum. Se podía hacer un referéndum pactado, como se propone, conforme al actual marco constitucional. Si tocamos la Constitución se puede lo que queramos, hasta introducir el derecho a la autodeterminación. Pero conforme al actual marco constitucional, ¿cabía ese referéndum pactado? Si tenemos en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional actual, no. No, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y tiene sentido, es que aquellas decisiones que han quedado fijadas en la Constitución no pueden ser sometidas a un referéndum en una parte del territorio, porque nos afectan a todos, y además un referéndum que sería en todo caso consultivo. Por tanto, si se quiere cambiar una de esas decisiones, tenemos que vinculizarla a través de la reforma constitucional. Y con un referéndum, pero un referéndum constitucional en el que todo el pueblo español está llamado a participar. Es cierto que insignes juristas, entre ellos un jurista de Estado, como es el profesor Rubio Llorente, uno de los más grandes constitucionalistas recientemente fallecido que ha tenido este país y presidente del Consejo de Estado y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, llegó a explorar la posibilidad de que fuera constitucional o de encontrar las vías constitucionales para hacer ese referéndum pactado. Y yo creo que si hubiera habido voluntad política, se hubiera podido celebrar un referéndum pactado, forzando, por así decir, el tenor liberal. Cuestión distinta es la conveniencia política. Si a mí ustedes me dicen políticamente es deseable, les digo que no. Pero no solo políticamente, sino que jurídicamente le da un argumento de mucho peso. Lo que a todos nos concierne, todos debemos participar en ello. Y la soberanía nacional reside en todo el pueblo español. Pero, en cualquier caso, es cierto que no se descarta entre los juristas la posibilidad de haber forzado, interpretado de manera amplia nuestro texto constitucional para haberlo permitido. En cualquier caso, reitero, no fue ni siquiera esa, algún intento hicieron los nacionalistas, pero no ha sido esa la postura. La postura que han llevado las autoridades catalanas en los últimos tiempos han sido las de ruptura. Y yo voy a darles una fecha donde ese desafío
se convirtió, a mi juicio, en golpe de Estado. Y fueron los días 6 y 7 de septiembre, la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y la aprobación del referéndum unilateral. Recuerden ustedes, fuera de los cauces parlamentarios, sin ningún tipo o prescindiendo prácticamente de procedimiento democrático. Es decir, saltándose las prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional llevaba prohibiendo expresamente, incluso apercibiendo a las autoridades en concreto de que tenían que parar el proceso secesionista. Desde el año 2016 venía apercibiéndolo en concreto y pidiéndole al Ministerio Fiscal que abriera diligencias penales por desobedecer sus órdenes. Pues a pesar de esas prohibiciones, modificando el orden en el último momento para incluir la aprobación de las leyes de manera sorpresiva, aprobándolas en sesión única, prácticamente sin posibilidades de enmienda, diría que con un debate que cayó ya en la nocturnidad, sin el preceptivo informe que exige su propia legalidad autonómica del Consejo de Garantías Estatutarias. He dicho, sin ninguna garantía democrática, sin ningún procedimiento, aprueban estas dos leyes, la cual, la ley de transitoriedad jurídica, funda, según su tenor, una república en España y se declara a sí misma como norma suprema. Es decir, pretende ser una constitución. Pretende ser una constitución. Dice, eso sí, transitoria, hasta que una Asamblea Nacional Constituyente apruebe una nueva constitución. Y mientras tanto, define el juego de la distribución de poderes. Pero define un juego de distribución de poderes, a mi juicio, muy poco democrático. Entre otras cosas, permite que el gobierno, en una comisión mixta, nombre los jueces y decida quiénes son los jueces. Permite que el gobierno pueda anular y desplazar cualquier norma del ordenamiento jurídico que considere que contraría esta propia ley. Rompe con la idea de separación de poderes y atribuye a esa Asamblea Nacional Constituyente el elaborar ya la futura Constitución, cuando ella ya se predica a sí misma como tal. ¿Ustedes saben dónde se ha visto esto? Bueno, pues este es el mismo procedimiento que hizo Chávez en Venezuela y después Maduro, el mismo. Y que hicieron conmigo el otro día la práctica número 2, lo saben porque hicimos una comparativa. Claro, nos surge una duda. Gente, el otro día lo decía un estudiante en clase, pero ¿a qué legalidad se sujeta la gente que hoy está en Cataluña? Decía un profesor cuando yo era estudiante, es que lo primero que quiere un estudiante de Derecho, yo digo, cualquier ciudadano, es seguridad jurídica. Claro, ¿a qué legalidad están sometidos? Les doy dos respuestas. Conforme a la Constitución, esta legislación paralela, esta legalidad paralela que se están inventando los secesionistas, no tiene ninguna vigencia. El Tribunal Constitucional la ha suspendido o ha declarado la inconstitucionalidad de todas estas normas. ¿De acuerdo con las tesis secesionistas? No lo sé. No lo sé. No lo sé porque si ustedes vieron el discurso de Puigdemont el otro día en el Parlamento de Cataluña, no me quedó claro, creo que a ningún español cuerdo, lo que quería decir. Si había, digo, pero que no había. Si pedía que la suspendieran, yo no he visto que el Parlamento de Cataluña la haya suspendido. Lo que sí he visto, si me voy a la ley del referéndum, es que en el artículo, que es el 4.4, el artículo 4.4 dice que una vez que se haya reconocido los resultados de la votación del referéndum, hay una república. Y reconoce inmediatamente, automáticamente la república. Luego dice, eso sí, que tendrá que haber un reconocimiento formal, una declaración formal que abra el proceso. Pero dice que automáticamente tiene esa república. Yo no he visto que el Parlamento la haya suspendido. En cualquier caso, señores, no me preocupa. O sea, no me preocupa en el sentido que me da igual que haya habido declaración de independencia o no haya habido declaración de independencia. Tenemos delante algo mucho más grave. Tenemos delante unas autoridades públicas fuera de la ley que están actuando y aprovechándose del poder público que detentan para romper con el Estado de Derecho. Y vuelvo a leer una sentencia de hace 2 días, o de ayer, no, de hace 2 días, del Tribunal Constitucional. El Parlamento de Cataluña, con desconocimiento pleno de la lealtad constitucional y del principio democrático, se ha situado por completo al margen del derecho. Ha entrado en una inaceptable vía de hecho,
ha dejado declaradamente de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias y ha puesto en riesgo máximo para todos los ciudadanos de Cataluña la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto. De esta forma, ha dejado a los ciudadanos a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno. Más de 300 años desde que hicimos las revoluciones liberales para acabar con el antiguo régimen y acabar con el poder absoluto, y en pleno siglo XXI, nos tiene que decir el Tribunal Constitucional que estamos ante un poder que no reconoce límites. Y concluye el Tribunal: un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad, merecedora de acatamiento. Por eso he dicho anteriormente, son autoridades públicas que detentan su cargo. No es que hable mal el castellano. Detentar es ostentar ilegítimamente, porque el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en el territorio de una comunidad autónoma. Por tanto, urge actuar. Urge actuar. Y hay que acabar con este golpe de Estado. Voy a dar una definición kelseniana. Kelsen, en su teoría general del derecho, definía el golpe de Estado como el orden jurídico de una comunidad, cuando el orden jurídico de una comunidad es nulificado y sustituido de forma ilegítima por un nuevo orden. Nulificado y sustituido de forma ilegítima. Eso es lo que tenemos, señores. Un golpe de Estado. No hay sable, no hay bayoneta. Y decía, segunda tesis, y aquí iré mucho más rápido, urge actuar. Como señaló nuestro jefe del Estado hace ya unos cuantos días. ¿Por qué urge actuar? Porque no podemos caer en buenismos y además lo que nos está demostrando es que no actuar está empeorando la situación. Después de los días 6 y 7 vino el referéndum que se celebró el 1. Podemos discutir, y todos sabemos que se celebró sin garantía, pero hubo urnas en contra de una decisión del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia. No voy a entrar en criticar el acierto o el posible desacierto del gobierno metiendo a la policía en ese avispero, pero se tendrían que haber adoptado medidas preventivas precisamente para hacer cumplir la ley. Estamos viendo cómo se llenan las calles y la historia nos demuestra que no hay nada más peligroso que cuando la política se lleva a las calles desde el enfrentamiento, porque de ahí a los desórdenes públicos hay una línea muy sutil. Las empresas, lo acaba de relatar Rubén, se han ido de Cataluña. Y para colmo, tenemos un cuerpo policial con 14.000 señores armados que no sabemos a qué legalidad va a responder. Un Tribunal Superior de Justicia, señores, que ha tenido que pedir auxilio de la Policía Nacional porque no se fía de los Mossos de Escuadra que tienen la obligación de protegerlo. Y un gobierno que se encuentra en rebeldía. Pues bien, esta situación es insostenible. ¿Cómo un Estado de Derecho puede responder? Voy a esbozar 4 líneas. 4 líneas. La primera es la vía judicial. Necesaria, pero no suficiente. Los gobernantes que han prohibido esta secesión han incurrido en graves delitos. Aquí tenemos a un profesor de Derecho Penal que me discuta luego, pero como mínimo desobediencia judicial, muy probablemente malversación de fondos, prevaricación. Yo creo que los días previos al 1 de octubre tenemos desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Lo señalaba en un artículo en la Agenda Pública el otro día una profesora de penal y comparto su criterio, pero el día del 1 de octubre vivimos un acto de sedición. Pero además, a mi juicio, de manual. Un alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de resoluciones judiciales. Dudo que haya rebelión, porque no hay una situación de violencia grave, pero sí que hay una situación. Tomar colegios electorales, impedir a la policía que tome una decisión judicial, que haga cumplir la decisión judicial, es un acto de fuerza que no puede justificarse en el derecho de manifestación y en el derecho de reunión. Y tengamos una cosa muy clara: en España no hay presos políticos. Lo repito, en España no hay presos políticos. Cito textualmente un tuit de ayer de Irene Montero:
Avergüenza a la democracia que haya personas en prisión por ejercer los derechos constitucionales de reunión y libertad de expresión. Miente. Y miente deliberadamente para menoscabar nuestra democracia constitucional. Y desafío a quien cuestione esta tesis a que recurra a las decisiones judiciales ante el Tribunal Constitucional, y si no está de acuerdo, que se vaya ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. No estoy diciendo que sea aceptada o no aceptada las medidas cautelares adoptadas, que puede ser que no sean aceptadas, pero desde luego en España no hay presos políticos. En España no hay nadie por sus pensamientos, y los jueces son autoridades independientes. ¿Habrá excepciones? ¿Habrá malas actuaciones? ¿Habrá perversiones? Sí, alguna habrá. Señores, creo que este no es el caso, con independencia del acierto del auto concreto de prisión provisional o no de los Jordis. Y luego tenemos una vía constitucional. Una vía constitucional igualmente necesaria. El Tribunal Constitucional ha desarmado toda la arquitectura legal del proceso independentista, lo he dicho antes. E incluso ha ido más allá de declarar la inconstitucionalidad. Ha llegado a imponer multas coercitivas, ha dado órdenes a autoridades en concreto, ha hecho lo que podía. Y creo que nos equivocaremos si pretendemos poner más peso en el Tribunal Constitucional, e incluso si este al final llegara a dar el paso de suspender al presidente de la Generalitat por vía de ejecución de sentencia. Lo situaría en una situación muy comprometida. Rubén ha hablado de la vía que yo llamo político-legal ordinaria. El gobierno, para no aplicar el 155, ha utilizado cauces legales para ir presionando a Cataluña. Lo hizo cuando, aunque fue por decisión judicial, pero bueno, ha tanteado aplicar la ley de seguridad nacional, lo habrán ustedes oído, para poner un mando único a los Mossos de Escuadra, lo ha hecho en materia económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que estas medidas tienen débil base jurídica. Nosotros no podemos responder a una situación excepcional por vía de la legalidad ordinaria. La ley de seguridad nacional, por ejemplo, está prevista para coordinar bomberos, policía, protección civil, pero en un momento en los que las autoridades se quieren dejar coordinar, en los que hay lealtad institucional. Si no hay lealtad institucional, no sirve para nada. Las medidas de coacción económica, bien, porque bueno, ahí ya no necesitan, la están interviniendo, pero la base es débil, la base constitucional es débil. Por tanto, creo, y esta es la cuarta vía, que urge adoptar ya medidas excepcionales contempladas por nuestra Constitución. Porque además nuestra Constitución, que es un Estado de Derecho, prevé cauces democráticos para responder a estos desafíos. Y lo hacen además situando en el centro no al gobierno, sino al Parlamento. Porque el Parlamento es quien representa la voluntad general, es quien representa a todos los ciudadanos. Y en esa lógica es necesario activar esos mecanismos. Miren ustedes, cuando hubo la huelga de los controladores aéreos, el gobierno declaró el estado de excepción para intervenirlo. Una de las vías excepcionales. Yo creo que hoy por hoy no tendríamos que irnos al estado de excepción y menos aún al estado de sitio. Porque precisamente para estas quiebras está el conocido artículo 155, la ecuación federal. Si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones constitucionales o legales, o actúa contra el interés, atentando gravemente al interés general, entonces ese es el presupuesto que nos permite ir al 155. Ojo, y no es una bomba atómica. Permite graduar las medidas progresivamente, desde medidas más leves de intervención, dar instrucciones a determinadas autoridades, a medidas más graves. Lo que dice la Constitución en una flexibilidad lógica es que son aquellas medidas necesarias. Por tanto, lo que tenemos es una decisión política que tiene que adoptar al final el Senado a propuesta del gobierno. Una decisión política, con un revestimiento constitucional. Pero el gobierno, según el desafío que tenga encima, y el Senado, en tanto que lo apruebe, tiene que tener un margen de maniobra, medidas necesarias. ¿Qué límites hay? Pues, por ejemplo, algo que dicen los nacionalistas y que es mentira. Prácticamente la unanimidad de la doctrina constitucional estamos de acuerdo que lo que no se puede hacer es suspender radicalmente la autonomía. No es que se anule la autonomía, ¿de acuerdo? De igual manera, el gobierno lo que tampoco puede hacer es, por ejemplo,
adoptar medidas legislativas y decir yo sustituyo al Parlamento. Eso no encajaría con la lógica de la separación de poderes. Puede, reitero, eso sí, sustituir de manera absoluta, o como ha dicho, de forma más quirúrgica, como ha dicho Rubén, al gobierno de la Generalitat. Eso sí lo puede hacer. Puede dar órdenes a determinados funcionarios. Puede sustituir al mayor de los Mossos de Escuadra y poner a una autoridad del Estado. E incluso podría, a mi juicio, aunque hay que justificarlo, pero la última sentencia del Tribunal Constitucional da pie a ello, puede incluso disolver el Parlamento de Cataluña, no sustituirlo, pero sí disolverlo, y abocar con ello a unas elecciones autonómicas. ¿Que es cierto que presenta problemas aplicativos? Por supuesto, y si de repente los funcionarios públicos catalanes se resisten, hay un follón, y si hay huelga general en Cataluña, pues tenemos un follón. Pero, señores, piensen ustedes en ese secretario de ayuntamiento que tiene un concejal secesionista encima y que no sabe qué hacer ante una ruptura del orden constitucional. Esas empresas que se están yendo, es que no estamos ya en una situación crítica. Por tanto, ante situaciones excepcionales, respuestas excepcionales, constitucionales. Concluyo. Ojalá que la situación se recondujera con el mayor diálogo posible. Pero tengamos claro, que en un Estado de Derecho es normal que ahora veamos juicios apolíticos y condenas, que pueden llevar incluso penas muy graves, porque sus ilícitos, a mi juicio, y si al final así lo terminan determinando los jueces, han sido muy graves. Y la presión popular no puede sanar una ilegalidad. De igual manera, y me uno a lo que ha dicho Rubén, no podemos dar privilegios a quienes rompen la legalidad. Esto no es la parábola del hijo pródigo. Aquí al que rompe con la ley no podemos encima de todo venirle luego con un regalo para que se nos esté calladito. Yo siempre he apostado por una reforma constitucional. Como muchos constitucionalistas, desde hace mucho tiempo, la financiación autonómica era algo que teníamos en agenda desde hace mucho tiempo. Y otros muchos temas, porque 40 años después hay nuevas realidades que acometer. Pero no de esta manera. Hay que hacerlas buscando consenso. Eso no quiere decir unanimidad. Pues claro que no. A ver, cuando se aprobó la Constitución, Alianza Popular, hoy Partido Popular, y el PNV no la apoyaron. Y miren ustedes dónde están. Pero es cierto que hay que buscar y forjar consensos. Y en cualquier caso, creo que los pilares de la Constitución de 1978, Estado Social y Democrático de Derecho, siguen plenamente vigentes. Y un añadido más, señores. A mí hay una cosa de todo esto que me ha preocupado mucho. Cuando hemos visto a la Policía Nacional metido en barcos con el violín, cuando hemos visto y se ha destapado lo que está pasando en los medios de comunicación de Cataluña, lo que está pasando en escuelas de Cataluña, yo me preocupo. ¿Dónde ha estado el Estado? ¿Dónde lleva estando el Estado? Es que hemos desmantelado el Estado de un territorio y eso tenemos que corregirlo. Igual que hay que fomentar y cuidar la cultura catalana, sus singularidades, su lengua. No tenemos que tener complejo en afirmar el español como lengua y en exigir que se estudie en los colegios historia de verdad, no mitología nacionalista. Estos que son tan independentistas se acogen a la Unión Europea. ¿Ustedes saben cuál es el lema de la Unión Europea cuando pretendió aquella Constitución de Europa? Unidos en la diversidad. Precisamente lo contrario a este tipo de nacionalismo secesionista. Señores, vivimos en una democracia moderna y por tanto no tenemos que tener complejos en defenderla. Muchas gracias. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Germán por vuestras intervenciones. Me uno a lo dicho por Germán, y es que creo que una universidad no solo forma a sus alumnos en las aulas, sino que es necesario realizar otras actividades complementarias que fomenten esa conciencia crítica que todos debemos tener en esta sociedad. Por ello, desde mi asociación, desde la DECOM, os animamos a seguir participando, igual que lo habéis hecho hoy, y os doy las gracias, en las diferentes actividades que desarrollemos en el futuro.